hay tres aspectos en los cuales la teoría de Carlos Marx puede contribuir a una izquierda amplia, diversa, formada históricamente como una red con un espíritu común, más que como un partido único. Y esos tres aspectos son la crítica de la economía capitalista, la idea de lucha de clases, la idea de que el comunismo es posible, el horizonte comunista. En estas 6 sesiones, de las cuales ya hicimos una, vamos a dedicar 2 a cada uno de esos temas. En la primera sesión explicamos la teoría de la plusvalía y dijimos algunas cosas generales sobre Carlos Marx. Por ejemplo, dijimos que Carlos Marx se fundió con el infinito, pero está entre nosotros. Voy a hacer de nuevo el gráfico que resume la teoría de la plusvalía, porque después lo voy a desarrollar. Ese mismo gráfico lo voy a dividir en 2. Me importan las siguientes cuestiones. La teoría de la plusvalía, de extracción de plusvalía, que ya la vimos y solo la voy a resumir. El costo de la fuerza de trabajo. Eso me interesa como tema. ¿Sí? ¿Qué es la fuerza de trabajo y por qué cuesta esto y por qué cuesta lo otro? La diferencia entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Y a partir de eso, algunas cosas mínimas sobre la desindustrialización de Europa y Estados Unidos, que quedan como directamente explicadas a partir de esas ideas fundantes de Marx. Me gustaría alcanzar a explicar la metáfora del motor de la historia. Marx pensó que la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el estado de las relaciones sociales de producción es el motor de la historia. Entonces, ¿qué son cada uno de esos conceptos y qué significa este motor de la historia? Lo que me importa de eso es el significado político que tiene. La idea de dictadura de la burguesía y dictadura del proletariado. Esas son las cosas que voy a tratar de explicar hoy día. Porque hoy día sí me dijeron que podíamos estar hasta las 12 de la noche, entonces me puedo demorar harto en explicar. No es lo mismo un burgués que un capitalista. Los burgueses tienen patria, tienen pueblo, tienen oficio, tienen ramas de la producción. Sí, como que habitan una determinada unidad productiva y claro, invierten, pagan trabajo asalariado, extraen plusvalía, pero están ahí, están asociados a la producción de la cual usufructúan. Los capitalistas, en cambio, que son un desarrollo de los burgueses, no tienen patria. Ya no están asociados a una unidad productiva concreta. Lo que tienen es capital. Y pueden invertir el capital un año en una cosa, otro año en otra cosa. Lo único que les importa es la relación que hay entre invertir capital, extraer plusvalía, reproducir con eso el capital indefinidamente. Entonces, la lógica del capitalismo no es como era originariamente, satisfacer necesidades y usufructuar de las necesidades que tiene la gente. O sea, la lógica de la sociedad burguesa, que preexiste todavía, es como un nivel dentro de la sociedad capitalista. No, pero más allá de la sociedad burguesa clásica o de ese nivel, la lógica del capitalismo es solo reproducir el capital. A los capitalistas les importa un comino en qué. Pueden ser traficantes de armas, ¿no es cierto? Pueden ser traficantes de educación, pueden ser traficantes de cocaína y les da lo mismo. No importa cuál es el servicio.
Por eso los liberales han criticado siempre la mercantilización de los servicios. Porque cuando los capitalistas se hacen cargo de los servicios, eso daña la calidad del servicio. O sea, entre el lucro y el servicio, prefieren siempre el lucro. ¿Sí? Los capitalistas lo que tienen es capital, es decir, dinero, y pueden ocupar ese dinero en comprar factores de la producción que permitan ampliar el capital. Ese es el ciclo de producción de capital, así se llama. El ciclo de producción de capital. No es producción de zapatos, no es producción de ladrillos, es producción de capital. Porque sea cual sea el objeto que se esté produciendo, lo que el gallo está haciendo es poner un capital y sacar ese capital más otro pedazo de capital que puede reinvertir. Lo que voy a explicar tiene que ver con el ciclo de producción de capital. Marx escribió un largo libro, un libro infinito, que se llama El Capital. Pero ahí lo que a él le importó no es solo la producción de capital, le importó más bien la reproducción del capital. Que producir el capital y hay que volver a producir, volver a producir, volver a producir, volver a producir, de nuevo. ¿Okay? Eso no lo voy a alcanzar a ver. Después, cuando tengamos vacaciones de invierno y los compañeros ahí organizan nuestra escuela, la dedicamos completamente a la economía política y nos encargamos de explicar el ciclo de reproducción del capital que tiene que ver con la crisis cíclica y todas esas cosas. Eso que vamos a detener en cuestiones previas, más bien por las consecuencias políticas que por las consecuencias económicas. El ciclo de producción de capital es el que está dibujado en este gráfico que yo le copié a Martha Harnecker, que Martha Harnecker le copió a Rosa Luxemburgo, pero no sé, como les decía, en qué parte de Rosa Luxemburgo está eso. Lo que a la señora se le ocurrió es poner en un gráfico, por un lado, el valor, por otro lado, el tiempo. Es una cuestión muy bonita en Marx. El valor de las mercancías depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. En cuanto al valor, no al precio, en cuanto al valor, cuando intercambiamos una mercancía por otra, estamos intercambiando tiempo por tiempo. Una cosa extremadamente abstracta, que nadie inventa, que nadie calcula, que se va acomodando socialmente, una práctica social. Bueno, estamos intercambiando tiempo. Entonces, la variable fundamental en la producción de valor es el tiempo. Por eso este gráfico. Te explicamos que el valor y el precio no son la misma cosa. Considerado en términos de valor, lo que el capitalista hace es comprar medios de producción. Esos medios de producción tienen un cierto valor, tablas, clavos, martillos, y lo que hace por otro lado es comprar fuerza de trabajo. Le compra a alguien sus destrezas, sus capacidades, su capacidad de producir. En buenas cuentas le compra su capacidad de ser un ser humano. Eso es lo que le compra. Usted es un ser humano, usted tiene músculos y nervios, entonces yo le pago por eso. Por eso dijimos la vez pasada, Marx define la fuerza de trabajo como el gasto en músculos y nervios, lo que se cansa. Pero lo que se cansa no solo físicamente, en crear algo, ¿no? En proyectar algo, esa es la fuerza de trabajo. Como decíamos la vez pasada, Marx definió el capitalismo, entre otras formas, hay varias formas de definirlo, como una sociedad en que hay un mercado de la fuerza de trabajo. O sea, una sociedad en que la fuerza de trabajo, la humanidad, es una mercancía. La gracia de esa mercancía es que es la única mercancía que produce valor. Solo el trabajo humano produce valor.
Hay muchas razones por las cuales los precios cambian, pero el valor solo proviene del trabajo humano. A lo largo del ciclo de producción de capital, para producir el capital se produce una mercancía. En concreto, el tipo produce una silla y lo que hace es vender la silla, realizarla, dice Marx. La mercancía se realiza en el mercado. Es un giro hegeliano. La palabra realizar significa literalmente hacerla real. Entonces la silla, desde el punto de vista de la reproducción de capital, no es real hasta que no la vende. Ahí se cumple la reproducción del capital, la producción de capital, entonces es real. Es real como mercancía. La mercancía producida en este ciclo de producción tiene cierto valor, tiene más valor del que se invirtió. Como mínimo, tiene el valor de los medios de producción que se emplearon para producirlo. Esa cantidad de valor ha sido traspasada desde el valor de los medios de producción, desde el trabajo incorporado en los medios de producción, el valor incorporado ya que simplemente se traspasa. Por eso Marx la llama valor traspasado. Los medios de producción por sí mismos no producen valor. Ni la técnica, ni el saber, ni el oro, ni los diamantes, ni el agua, ni el aire producen valor. Lo único que produce valor es el trabajo humano. Por eso, a esa parte del capital invertido, Marx la llama capital constante. Porque el capital empleado en eso, después a lo largo del ciclo de producción, no aumenta ni disminuye. Constante. La fuerza de trabajo modifica los medios de producción, les agrega valor, los valoriza. A lo largo del ciclo de producción, la fuerza de trabajo va creando valor. Todo eso es el valor agregado por la fuerza de trabajo o plus valor. Todo esa cantidad. Voy a poner por acá. En alemán hay una sola palabra, creo que es Mehrwert, porque yo no sé alemán, pero creo, que se traduce por plusvalor y plusvalía. Y entre los marxistas en castellano no hay un acuerdo general de cuál es el plusvalor y cuál es la plusvalía. Entonces, cuando digo que ese es el plusvalor, estoy fijando un criterio. Para nosotros aquí, el plusvalor va a ser todo el valor agregado por la fuerza de trabajo. Debido a que la fuerza de trabajo aumenta, crea valor, entonces Marx llama al capital invertido en fuerza de trabajo capital variable. Va variando, va aumentando. Como Marx tenía estas concepciones medio poéticas, medio hegelianas, le ponía nombre, ¿no es cierto?, exótico a las cosas, la suma del capital constante y el capital variable, Marx la llama composición orgánica del capital. Un nombre curioso. Orgánica, como si fuera un organismo, cuando crece esta parte, cuando crece la otra, cuando disminuye. Composición orgánica. La podría haber llamado suma del valor constante más el valor, más el capital variable, pero era Marx. En el fondo, el capital variable, que es lo que el capitalista invierte, al final del proceso productivo es el salario, es lo que le paga al trabajador. Voy a decirlo de manera complicada, el salario es el equivalente en precio del capital variable, que es valor. ¿Sí? Cuando se realiza como billete y el tipo va y le pasa los billetes al trabajador. Si uno proyecta el capital variable, lo que invirtió en fuerza de trabajo,
sobre el valor final de la mercancía, este pedazo del plusvalor ahora, el plusvalor de ATI, equivale al salario. Lo clave en este razonamiento se puede visualizar en este punto. Si uno proyecta ese punto sobre el tiempo, lo que tiene es el tiempo que se demoró el trabajador en producir una cantidad de valor que equivale a su salario. Y entonces, en rigor, ese es el tiempo que le pagaron. Le pagaron una parte del tiempo de la jornada laboral, no todo el tiempo. Marx lo llama tiempo pagado. Claro, pero después de ese tiempo pagado, el trabajador siguió produciendo valor, pero ese ya no se lo pagaron. Ese es apropiado por el capitalista. Esa parte es la que en términos de valor se llama plusvalía. Cuando la plusvalía se realiza en el mercado, es decir, cuando se vende el objeto y se recupera como dinero, entonces se puede llamar ganancia. La ganancia es el equivalente en precio de la plusvalía. El razonamiento aquí está hecho en términos de valores, no de precios. ¿Cuál es el secreto de la explotación capitalista? El secreto es que la fuerza de trabajo produce más valor de lo que cuesta. O también, el secreto de todo esto es que el trabajador produce durante un cierto tiempo su propio salario. No solo produce su propio salario, sino que además produce un excedente que es apropiado por el capitalista. El tiempo que se demora en producir todo ese excedente, con justa razón debería llamarse tiempo no pagado. El plusvalor es la plusvalía más el salario. Es importante notar, a pesar de la apariencia, que en este proceso no hay un reparto al final, un reparto. El tipo va, vende la silla en el mercado, ¿no es cierto? Y con la plata separa para recuperar lo que gastó en materiales, le paga al trabajador y obtiene una ganancia. No hay eso. La lógica del capital, que no es lo que ocurre empíricamente, porque empíricamente los trabajadores le prestan plata durante un mes al patrón. Y el patrón ocupa, ¿no es cierto?, el trabajo durante un mes y paga a fin de mes. Pero la lógica del capital es que el tipo debería pagar al principio. El contrato de trabajo asalariado establece esto. Al principio, yo le pago un salario. Ese, y usted me tiene que devolver fuerza de trabajo. Todo lo que salga de ahí es mío. Ese es el contrato. Noten que si el trabajador al final, ¿no es cierto?, cuando el tipo vuelve de la feria y resulta que había vendido la silla en 100.000 pesos, dice, oiga, a mí me pagó 5 lucas y usted ganó 100.000 pesos. Noten que de acuerdo con la lógica del trabajo asalariado, el trabajador ya no tiene derecho a reclamar. No tiene derecho a reclamar el contrato, si es que hay contrato. O la lógica del contrato es, no, pues yo a usted ya le pagué ya. Todo lo demás es mío. Yo siempre, cuando puedo me arranco, pero no puedo evitar que el Tatán, no sé si ubican al Tatán, me llama por teléfono, me pregunta cosas. Carlos, ¿qué hago con Raúl Castro? ¿Qué sé yo? Yo le digo, Tatán, ya no, ya. El Tatán, cuando era chico, era el fome de los 3 hermanos, de los 4 hermanos. Y los demócratas cristianos tienen hartos hijos, pues, entonces ellos eran 4 hermanos. El más grande era bueno para la pelota, y ya en esa época era medio sinvergüenza. El otro, flaquito, de lentes, ya en esa época era el que se sacaba las mejores notas. El otro era el gracioso que contaba chistes, cantaba y tocaba la guitarra.
Y el Tatán no tenía ni una gracia. Y más encima era gordito. Así que le hacían bullying. Fíjense cómo depende la política chilena del bullying. Por supuesto, él estaba en un colegio cuico. Y los que salieron junto con él de ese colegio mandan Chile, son dueños de Chile. Pero le hacían bullying. ¿Se dan cuenta? Uno podría, desde un punto de vista psicológico, explicar toda su ambición por ser presidente de la República en la larga venganza. Y si uno va haciendo la lista, se ha cagado comercialmente a todos los compañeros de curso. Se llama por teléfono, hace negocio, y cuando ya los tiene ahí, los caga. Nosotros solo podemos cagarnos de la risa, digamos. Así que cuando haya una nueva marcha y pasemos junto con la masa estudiantil, ¿no es cierto?, y ojalá de trabajadores frente a la moneda, yo creo que es bueno ponerse de acuerdo todos y gritar al unísono ¡guatón fome! Para llegarlo como a su ser más íntimo, digamos, ¿no? Si uno le dice sinvergüenza, el gallo se ríe. Si uno le dice ambicioso, él dice, bueno, pero ¿por qué critican a la gente que tiene éxito? ¿Ah? Bueno, pero están estas cosas. Yo tengo un cierto complejo de culpa, yo no iba a ese colegio cuico. Vendía maní a la salida. Y yo veía al pobre Tatán y él se consolaba conmigo, yo le regalaba maní. Yo le regalaba maní con la idea de que era un mono. Pero nunca se lo dije. Entonces él cree que yo le tenía bueno. ¿Por qué estoy contando estas cosas infidentes y íntimas? Porque él sabe que yo hago clase de marxismo y siempre me dice, oye, no expliqué lo de Marx nomás, pues explica lo de los capitalistas también. Voy a explicar en homenaje a ese niño gordito que alguna vez fue inocente, cuál es el punto de vista de los capitalistas en este cuento. Y ustedes se ponen una mano en el corazón a ver si quieren ser marxistas o capitalistas. La lógica del contrato de trabajo asalariado es que el capitalista paga el salario al principio. Ahora, si no paga al principio, dice, no, yo les pago al final y quiebra. Hasta en los países más bananeros del planeta, los primeros acreedores de los empresarios que quiebran son los trabajadores. Cuando el empresario quiebra, se rematan todos los bienes y lo primero que se pagan son los sueldos. Y la AFP, ¿por qué? Porque la plata de la AFP es sagrada. De tal manera que los trabajadores, más o menos, digamos, siempre hay capitalistas sinvergüenza, tienen la plata como asegurada, por decirlo así. Se cansan, es enajenante, está bien, pero les pagan. En cambio, cuando el tipo se queda con la silla, con la mesa, con la galleta en la mano, tiene que ir al mercado de venderlas. Y noten que en ninguna parte, salvo en Chile, a los capitalistas les garantizan que van a poder vender los productos. Salvo en Chile, porque en Chile el capitalismo es medio extraño. O sea, a los capitalistas les pagan las ganancias, el Estado les paga las ganancias. Entonces pueden hacer malos negocios y el Estado les pasa la plata igual. Pero esa no es la lógica del capitalismo. El capitalista, después del ciclo de producción, espera producir capital. Pero de hecho lo que tiene en la mano es una mercancía. Y tiene que ir al mercado y venderla. Y ocurre que podría no venderla. Noten que si ese mismo año a todo el mundo se le ocurrió producir sillas, los precios de las sillas bajan por la ley de oferta y demanda. Y el tipo hace un mal negocio y quiebra. Los trabajadores tienen su sueldo seguro. Más o menos. El capitalista, en la lógica del capitalismo, no tiene la venta segura. Entonces, ¿qué dicen los capitalistas? Los capitalistas dicen que la plusvalía es el premio del capitalista por correr el riesgo. ¿Qué les parece? ¿Objeciones contra el capitalismo? El que no se moja el poto no pasa el río. Yo tenía una platita ahí y le invertí en un negocito de celulares y me fue re bien. Otro que también hizo lo mismo,
2 semanas después le fue re mal porque yo ya había vendido puros celulares y nadie más quería comprar celulares. Entre los dos corríamos un riesgo. Hay capitalistas sinvergüenzas que no corren riesgo, porque cuando pierden plata se la piden al Estado. Ya, pero esa no es la lógica del capitalismo. Hay capitalistas que se aseguran adquiriendo una posición monopólica, quebrando, comprándose a todos los demás. Esos dejan de correr riesgo. ¿Sí? Pero esa no es la lógica del capital. Incluso los liberales se oponen al monopolio. Y por supuesto todo el mundo, iba a decir hasta la UDI, pero salvo la UDI, se oponen a la corrupción. ¿Sí? ¿No merecen los capitalistas la plusvalía por correr el riesgo? Se aceptan proposiciones al respecto. No, de que si no me dicen nada, entonces empiezo a hacer clase de capitalismo. Quiero hacer clase de marxismo. Sí. ¿No merecen los capitalistas la plusvalía por correr el riesgo? Nosotros no escuchamos a los momios, les damos por hecho que los momios son momios, están equivocados, son intrínsecamente perversos y se comen las guaguas. Ellos dan por hecho lo mismo de nosotros. Pero si nosotros escucháramos a los capitalistas, lo dicen con toda claridad, aunque no hayan leído a Carlos Marx. ¿Por qué me van a quitar la plata que yo gané corriendo riesgos? ¿Cuál es nuestra objeción a eso? A mí se me imagina que es demasiado el valor que le dan a ese riesgo, pero no sé si... Podrían ganar un poquito menos. No, tendría que asignársele a lo mejor un valor como un trabajo, porque creo que... Los que no corren el riesgo le ponen un límite al valor del riesgo. Algo del tipo, ¿no? Los que no corren el riesgo, Que son los trabajadores. claro, le ponen un límite al valor que tiene correr un riesgo. No es muy justo. Si yo corro un riesgo, yo mismo le pongo el valor. O sea, todo para mí. ¿Por qué? Porque yo corrí el riesgo. Aquí no estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de riesgo. Algo regularizado, bueno, la ética no sé. No, pues no estamos hablando de ética, estamos hablando de quién se nos fue el poto nomás. Sería como que nosotros no tenemos la posibilidad siquiera de correr esa Depende. Si uno juega el loto algo y agarra una jugada de plata, puede ser. Hay gente que igual no compra esta ladrillera, no tiene tarjeta de crédito y ahorra y esto y cuando tiene ahí una cierta plata, se pasa al bando de los capitalistas. Es difícil. Claro, y los mismos capitalistas dicen. Y entonces, don Joaquín Lavín dice, lo que hay que hacer es que los trabajadores tengan capacitación, para que apenas logren ahorrar un poquito, se conviertan en emprendedores. Por eso que hay tantos emprendedores en Chile. ¿Por qué no produce valor? No produce valor. Aquí yo estoy premiando con valor económico una cuestión que es subjetiva. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Se supone que lo único que produce valor es el trabajo humano? No, claro, yo me quedo con el trabajo que produjo el otro, pero porque yo corrí el riesgo, porque no quiso correr el riesgo. Pero todos tenemos la opción de tener, por ejemplo, medios de No, es difícil. Entonces, Pero lo ideal sería que la mayor cantidad de gente posible pudiera hacerlo. Todos los teóricos del capitalismo sueñan con una sociedad de puros capitalistas chicos, sin grandes capitalistas que distorsionen el mercado. Cuando hablo de él, todos los capitalistas clásicos, qué sé yo, estoy hablando de Thomas Jefferson, de John Locke, de Abraham Lincoln, hay una película ahora de Lincoln, hablando de Obama, qué sé yo. entonces la objeción está en el origen de eso, la propiedad privada. Uno podría decir, ¿y de dónde sacaron la plata para correr el riesgo? Claro, este se sacó el loto, el otro ahorró. En realidad hay una pregunta grave, ¿eh? Si uno retrocede de dónde sacaron la plata, lo que hicieron históricamente, socialmente, fue saquear América Latina. Eso fue. Y eso se llama, hasta Marx lo llamaba así elegantemente, la acumulación primitiva del capital. Pero eso ya pasó, bueno, vamos a estar cobrándole durante 500 años. Ahora que eso ya pasó, y ahora que hay desarrollo tecnológico gracias a eso, a lo mejor todos podríamos ser emprendedores. ¿Argumentos contra el capitalismo? Sí, yo creo que es cierto lo que dice ella respecto de que, claro, en
¿Desproporcionado respecto de qué? Respecto de los sueldos. Y a lo mejor por ahí podría estar el equilibrio en términos de que está bien como un riesgo, pero que no se lleve tanta ganancia. Noten que en esta lógica no hay nada que diga que los sueldos van a ser malos. Lo único relevante es que los sueldos no tienen que ocupar todo el plusvalor, sino que tiene que haber plusvalía. De hecho, hay capitalistas cuya estrategia es pagar mejores sueldos para obtener mejor productividad. Oye, pero no es proporcional, como decías tú la vez pasada. ¿No es proporcional a qué? Respecto de la ganancia, por ejemplo, el cobre. Tienen buenos sueldos los trabajadores de la minería, sin embargo, no están recibiendo... Bueno, porque los tipos invirtieron miles y miles de millones de dólares. Eso los prestó Lago. Objeciones contra el capitalismo. Desarma ético, pero porque está ahí, porque el que tiene capital, ¿cachai? Está ofreciendo más que el que tiene trabajo, entonces está como poniendo como el capital por sobre el ser humano. ¿Y cómo no es humano corre riesgo? Pero parte con una Sí, ventaja. pues eso es su subjetividad también. Partió con una ventaja, claro, su papá le prestó plata, Lago le prestó plata, eso es cierto. Y nadie lo niega. Igual no es justo que ellos se queden con toda la ganancia. No es justo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el criterio? Porque en verdad ellos ni siquiera están haciendo el trabajo físico. No es justo porque le hicieron el trabajo. Trabajo físico para reproducirse. Pero en ese caso el criterio es el que trabaja se queda con el valor. En cambio el criterio que ellos ponen es el que corre el riesgo se queda con el valor. Son dos criterios distintos. Sí, pero yo diría que esa plusvalía la saca de la fuerza de trabajo Sí, de la persona. nadie lo niega. Ojo, eso es súper interesante. Esta teoría no la inventó Marx. Esta teoría la inventaron los economistas inmediatamente anteriores a Marx. Pero si Adam Smith hubiera vivido 100 años, se murió y no alcanzó. Él mismo habría llegado a esta conclusión. Se sigue directamente de la economía clásica, esta idea. Pónganse un abanico en el corazón y piensen en el tío Momio, que ahora es emprendedor, que antes fue comunista, pero después tiene una pequeña empresa, un amigo comunista, un viejo comunista, no como el de Manuel García, que en vez de mirar por la ventana como llueve y esas cosas melancólicas, hizo un emprendimiento y ahora tiene un pequeño negocito, ¿sí? Hace negocios con Rusia, porque este era comunista de los comunistas internacionales, pues entonces iba para allá, llegaba, ¿no es cierto?, clandestino, traía la plata, llevaba, ¿no es cierto?, las noticias, etcétera, ¿sí? Pero los rusos se convirtieron en el capitalismo, se fueron al hoyo, etcétera. Y allá los comunistas pencas, los comunistas pobres, igual quedaron con algunas peguitas. Y entonces él montó un negocio de exportaciones con sus amigos excomunistas de Rusia. Un día me lo encontré en la calle y me dijo, ahora ya estoy dedicado al emprendimiento. ¿Cómo? ¿Y no eres comunista tú? No, yo sigo siendo comunista. Claro que ahora que yo soy el empresario, tengo que reconocer que visto desde este otro lado las cosas se ven muy distintas. Sí, pues le dije yo, te apuesto que voláis por la Bachelet. Es que si no, va a venir el fascismo, me dijo. Entonces pónganse una manito en el corazón y consideren al tío Momio que es emprendedor, porque no voy a resolver ese problema, sino que voy a exponer claramente cuál es el punto. La teoría de la apropiación de plusvalía de Marx no demuestra que la apropiación de plusvalía es explotación. Lo que queda mostrado aquí es que los burgueses se hacen ricos porque apropian plusvalía. Pero la apropiación de plusvalía se llama explotación solo si uno cree que los que trabajan tienen que quedarse con la plusvalía. En cambio, si uno cree que los que corren el riesgo tienen que quedarse con la plusvalía, no es explotación, es ganancia legítima, que es un premio al riesgo corrido. Y noten que lo que hay ahí, tal como lo ponía, ¿no es cierto?, él, es un empate valórico. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿El trabajo para el que lo trabaja o el producto para el que se arriesga? ¿Cuáles son nuestros valores? Yo creo que en rigor no se puede demostrar que uno de estos valores es mejor que el otro. No se puede demostrar, no es materia de demostraciones. No, lo que pasa es que cuando uno está a este lado, las cosas se ven de una manera. Y cuando está al otro lado, ahora estoy viendo las cosas de otra manera, me decía mi amigo. ¿Se dan cuenta?
y le empezó a parecer legítimo, ¿no? Ya ahora me doy cuenta cómo la gente saca la vuelta, ahora me doy cuenta cómo faltan a propósito, cómo se llevan los materiales, ahora sí que me doy cuenta. Yo antes no veía esas cosas. Claro, que están poniendo en riesgo el riesgo que él está corriendo en el mercado. ¿Se dan cuenta? Y entonces, la teoría de Marx, en buenas cuentas, tiene una mostración objetiva que nadie niega. Ni el más capitalista de los capitalistas niega que la riqueza la producen los trabajadores. Y si uno integra al capitalista que trabaja, y que los capitalistas trabajan, están todo el día explotando a alguien, y eso es un trabajo, ¿no es cierto? Claro, trabajan explotando a alguien, ¿sí? Si uno agrega ese trabajo al valor, claro, para nosotros deberían sacar simplemente un salario. Pero ellos sostienen que ese trabajo, explotar a otro, tiene un riesgo asociado, y por eso merecen la ganancia, ¿se entiende? Entonces, ojo con el punto de vista del capitalismo, porque uno está obligado, uno está acostumbrado a discutir con momios malos. Bueno, para empezar, la izquierda discute más con la izquierda que con la derecha. Pero cuando discute con la derecha, lo que nos imaginamos adelante es un sinvergüenza como Piñera o un asesino como Manuel Contreras, y discutimos con eso. No discutimos con momios buenos. Si viniera aquí alguien a hacer clases de capitalismo y ustedes tuvieran la mente abierta y el corazón dispuesto, saldrían todos emprendedores. ¿Qué puede? Y si levantan la mano diciendo, ¿y qué pasa con la solidaridad humana? Y escuchan una risotada, la solidaridad humana no lleva a nada, usted mójese el poto y salga adelante. Capaz que uno diga, sí, en realidad toda la gente es egoísta. ¿Se dan cuenta? La crítica de Marx al capitalismo no es una crítica valórica. Porque, a diferencia del socialismo utópico, a diferencia del anarquismo, a diferencia, ¿no es cierto?, del marxismo clásico incluso, no es una crítica valórica, no es en nombre de la solidaridad humana. Esta situación produce problemas objetivos. Produce problemas objetivos. Es un mal negocio para el conjunto de la humanidad, incluso a la larga, 200 años, es un mal negocio para los propios burgueses. ¿Sí? La crítica de Marx tiene consecuencias valóricas. La crítica de Marx puede afirmarse en un supuesto valórico, pero en rigor la crítica de Marx es objetivante, no depende de ese supuesto valórico, no se justifica por las consecuencias valóricas. ¿Sí? Entonces, me voy a meter a esa objetividad. ¿Qué le criticamos al capitalismo? Y lo que le criticamos no es que los capitalistas sean sinvergüenzas, ambiciosos, ¿no es cierto?, tacaños, ahorrativos, qué sé yo, usureros, avaros. La teoría de Marx no requiere de supuestos éticos o valóricos sobre la conducta capitalista. Supongamos que los capitalistas son los mejores capitalistas posibles. ¿Sí? Criticar a un capitalista sin vergüenza no cuesta nada. Uno podría criticarlo incluso desde el punto de vista burgués. ¿Sí? Metámonos en esa objetividad. En Chile, en todo caso, no es necesario llegar a ver, se puede hacer una crítica con términos valóricos, porque no solo hay capitalismo, sino que hay capitalismo salvaje, donde hay... Yo no estoy diciendo que no haya que hacer una crítica valórica. Lo que estoy diciendo es que la crítica de Marx no es una crítica valórica. Ahora, además de la crítica de Marx, a los capitalistas uno los puede criticar por muchas otras razones. Pero eso no es la gracia de Marx. ¿Sí? No sé, pues desde un punto de vista cristiano... Perdón, me acordé del Papa. Es una cuestión aquí cuando me acuerdo del Papa. Benedicto Decimonónico. Heil Ratzinger. Hasta el Papa habla contra el abuso capitalista. Ahora uno no le cree mucho, pero se puede, pues en total, hace 2000 años el caballero parece que, no sé, pues, le tenía mal a los mercaderes o cosas por el estilo. ¿No? Pero esa no es la gracia de la crítica de Marx. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Primero, la fuerza de trabajo no es el trabajo. No, la fuerza de trabajo es lo que uno gasta cuando trabaja. Ahora, uno gasta, filosóficamente hablando, humanidad. Uno emplea su humanidad. Pero en concreto y en términos económicos, lo que uno gasta son músculos, lo que uno gasta son nervios, lo que uno gasta son nutrientes. ¿Se entiende? Y entonces, pagar la fuerza de trabajo
Uno podría asumir ese problema de manera filosófica, valórica. ¿Cuánto le pagamos a alguien por su humanidad? ¿Cuánto deberíamos haberle pagado a Juan Sebastián Bach, ¿no es cierto?, por una cantata? No tiene precio. No tiene precio. El valor creado por el trabajo humano no tiene precio. Sea cual sea. Un buen zapatero que hizo cuidadosamente unos zapatos podría vender sus zapatos en millones y millones de dólares. Porque la humanidad no tiene precio. Y entonces cuando se habla del costo de la fuerza de trabajo no estamos hablando en términos de humanidad. Estamos hablando de un mínimo bien desgraciado. ¿Cuánto cuesta mantenerlo vivo? Para que vuelva a cansarse al día siguiente. Ese costo es el costo de producción de la fuerza de trabajo. Hay un gasto. Llegué súper animoso el lunes, trabajé, tuve todos los, ¿no es cierto?, las 8 horas trabajando y quedé como el ajo. Entonces tengo que como mínimo dormir. Pero además tengo que comer, además tengo que protegerme del frío, para poder llegar el martes de nuevo animoso a ser explotado de nuevo. ¿Sí? El costo de producción de la fuerza de trabajo, el costo en alimentos, en vestuario del trabajador. Es el costo de la reposición de la fuerza de trabajo. Tenía fuerza de trabajo, la gastó y tiene que gastar plata para volver a tener fuerza de trabajo. Y la va a volver a gastar. Sin embargo, si a los trabajadores les pagaran el costo de la fuerza de trabajo, el capitalismo duraría una generación nomás. Porque el costo de la fuerza de trabajo cubre lo que necesita el trabajador. Pero para que el capitalismo dure varias generaciones, el trabajador tiene que mantener a los hijos también. Y entonces hay que pagarle al trabajador para que críe futuros trabajadores que en el futuro puedan ser explotados también. Pero eso ya no es la producción de fuerza de trabajo. Eso se llama literalmente, ¿sí?, literalmente, reproducción, que tenga hijos de la fuerza de trabajo. Es decir, hay un costo de reproducción de la fuerza de trabajo. El costo de producción de fuerza de trabajo se llama tradicionalmente salario de subsistencia. Para que subsista él. Una de las gracias de Marx, porque Marx era Marx, es que él se fijó en que lo relevante en el capitalismo no es el salario de subsistencia. Noten que el salario de subsistencia es lo que en la cultura del movimiento popular se llaman salarios de hambre. Salarios de hambre, porque al tipo le pagan solo la subsistencia y la reparte entre la familia, toda la familia pasa hambre. ¿Entiendes? Porque igual aunque le paguen solo por él, igual él va a mantener a su familia. ¿Sí? Los anarquistas, los socialistas utópicos decían en su propaganda, los capitalistas pagan salarios de hambre, pero decían también en su teoría, los capitalistas tienden a pagar salarios de subsistencia. Marx sostuvo que no, que el capitalismo histórica y globalmente no tiende a pagar salarios de subsistencia, sino que el capitalismo se va haciendo cargo, a medida de que se va desarrollando, de costos adicionales de reproducción de la fuerza de trabajo. Entre esos costos de reproducción que se van complejizando, no te existe una variable económica en sentido estricto, ¿a cuánto cuestan los alimentos de que el gallo siga trabajando? En cambio, importa una variable económico-cultural. Hay que pagarle por la familia. Hay que pagarle la educación, en particular la educación técnica necesaria para que el trabajador pueda hacerse cargo del desarrollo de los medios de producción. Hay que pagarle, quieran o no, la vivienda, los servicios como el agua, la luz, el gas. A veces los capitalistas hacen eso directamente. Clásicamente habían poblaciones obreras y los mismos empresarios hacían la población al lado de la industria, ¿no? Pero después lo que ocurrió es que los capitalistas empezaron a hacer eso indirectamente pagando impuestos. Y entonces el Estado, con esos impuestos, se hacía cargo de parte del costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Noten que para los socialistas utópicos, para los anarquistas, los salarios iban a ser cada vez menores. Y eso se traduce en un viejo lema: los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Marx, en cambio, se dio cuenta que el capitalismo no necesariamente, de hecho lo hace, pero no necesariamente produce pobreza. No es cierto
que es cierto que los pobres son cada vez más pobres y que los ricos son cada vez más ricos. Lo que no es cierto es que los trabajadores sean cada vez más pobres. ¿Se dan cuenta? Y noten que Marx visualizó eso hace 150 años y hoy día lo vemos. Hoy día los desempleados son mucho más pobres que los que trabajan. Y Marx se dio cuenta de eso. ¿Sí? En concreto lo que ocurre es que debido al progreso de la tecnología, la producción de alimentos, de vestuario, qué sé yo, de series de necesidad básica, cuesta cada vez menos. Es decir, el costo de producción de la fuerza de trabajo va disminuyendo. En cambio, el costo de reproducción de la fuerza de trabajo va aumentando. Es decir, lo que ocurre, Marx predijo en 1860, cuando nadie pensaba eso, que el salario real de los trabajadores iba a subir históricamente. Y por supuesto ahí nadie lo entendió nada, porque Marx era medio enredado, pero los que lo entendieron, por ejemplo Rothbertus, un obrero que escribió de economía, ¿no es cierto?, le hizo a Adolf Wagner, le hicieron crítica y dijeron, no, está loco, los capitalistas nunca van a pagar mejores salarios. Apenas Marx se fundió con el infinito, de 1880 para adelante, los salarios de los trabajadores, el poder adquisitivo, el salario real, empezó a subir consistentemente, en términos globales, en términos históricos. Cada cierto tiempo, cuando hay una crisis capitalista, retrocede, pero ahí donde el capitalismo funciona, el salario se recupera y sigue subiendo. La conclusión de Marx fue que históricamente el costo de la fuerza de trabajo iba a subir. Iba a subir sobre todo por la reproducción de la fuerza de trabajo. Marx fue capaz de anticipar incluso las variables más sutilmente culturales de esta subida. Resulta que a medida que una sociedad capitalista se va desarrollando, pues vamos a ver después con el saqueo de la periferia y todo eso, ¿sí?, el estándar de vida aumenta. Y entonces los trabajadores empiezan a presionar para tener mayores salarios, para acomodarse al estándar de vida. Una de las principales razones del aumento en el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo son las propias presiones del movimiento obrero. El movimiento obrero va obteniendo de manera eficaz aumentos del salario real. Hay un momento incluso en que los salarios de los obreros son tales que los trabajadores bajo un determinado nivel de salario prefieren no trabajar. Es decir, noten que es bien loco, pero es una cuestión puramente cultural. El gallo prefiere estar en la pobreza absoluta antes que estar en una pobreza relativa. ¿Sí? Aquí hay una cierta moda, bueno, ¿qué le va a hacer uno? Es moda y es necesidad, ¿no? De que los estudiantes trabajen en el verano aquí en las zonas medias turísticas. Y entonces uno trabaja, no sé, de mesero, de mesera. ¿Sí? Ya es más difícil que uno acepte lavar platos, pero también. ¿Sí? Es más entretenido ser mesero, lavando platos. Además a uno no le llega propina. ¿Sí? Noten que ahí se obtiene un cierto salario, ¿sí?, salario repenca o condiciones de sobreexplotación, pero se junta plata y se paga por lo menos la primera cuota de la escolaridad. Pero no hay estudiantes que cuiden autos. Estudiantes chilenos en Chile que cuiden autos o que limpien el baño del restaurante. Sin embargo, esos mismos estudiantes sí cuidarían autos en Australia o en Suecia. Donde que la diferencia es puramente psicológica, es puramente cultural. Si uno está al lado afuera, aquí en la Plaza Brasil, ¿no es cierto?, y está cuidando autos, pueden pasar los compañeros de la universidad. ¿Qué está diciendo? Estoy cuidando autos. Pero cuando uno está en Suecia no importa tanto. No pasa nadie. Y entonces uno cuida autos, saca la caca de los baños, limpia el piso. Noten que ahí hay la diferencia de qué trabajo uno haría. Cuando uno dice, no, es muy poca plata. ¿Sí? Esa diferencia es tan objetiva que los obreros europeos se negaron a hacer trabajos domésticos y Europa se llenó de inmigrantes. Entonces se dan cuenta que es medio loco que en Alemania en 1990 hubiera 3 millones de alemanes desempleados
y hubiera 6 millones de turcos. En Alemania viven 6 millones de turcos. 6 millones. Entonces uno dice, bueno, por lo menos debería vivir la mitad. ¿Por qué? Porque los alemanes deberían hacer los trabajos de los turcos. Pero resulta que los alemanes no quieren hacer los trabajos de los turcos. ¿Se dan cuenta? Viven de la seguridad social. Los subsidios de desempleo en Alemania para nosotros son bastante buenos, pero para los alemanes son el colmo de la miseria. Pero prefieren el subsidio estatal, que es la miseria, que tener el trabajo de los turcos. Doy eso como ejemplo de la complejidad del costo de reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Se dan cuenta? Debido a las presiones del movimiento obrero, bueno, por eso tenemos nanas peruanas en Chile. ¿Cuántas señoras chilenas no ganarían una plata más estable si el patrón les sale, porque los patrones salen buenos o salen malos, que trabajar en la fruta? El trabajo de la fruta es contaminante, es incierto, es breve. Si esa señora, en vez de trabajar en la fruta, que lo considera como ágil, las fruteras se cambian de zona, qué sé yo, si viniera a Santiago y se empleara de nana, a lo mejor ganaría más plata. Pero no quiere ser nana. Quiere ganar plata así como por la libre, tiene una cierta ideología según la cual es más digno ganarse la plata como frutera que como nana. ¿Se dan cuenta? Y entonces vienen las señoras peruanas, aceptan una cagada de plata y estamos llenos de nanas peruanas. ¿Faltan mujeres en Chile para que tomen esos empleos? No. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ojo con la reproducción de la fuerza de trabajo, porque Marx anticipó que la fuerza de trabajo se va a ir haciendo cada vez más cara. Pero si la fuerza de trabajo se va haciendo cada vez más cara, la plusvalía disminuye. ¿Sí? Él quería hacer una pregunta hace un rato. Sí, es posible pensar que haya un nivel de salario más alto que antes, pero que al mismo tiempo el costo de la vida sea más alto. No, cuando hablamos de aumento del salario, estamos hablando de aumento del salario real, o sea, del poder adquisitivo, no del precio. ¿Sí? Nosotros hoy día tenemos además el problema del endeudamiento, ¿sí? Pero eso es una irresponsabilidad incluso bajo términos capitalistas. La lógica del capitalismo no debería permitir el endeudamiento. La lógica del capitalismo. No sé si se dan cuenta, prestarle plata a gente que no genera plata, sino que tiene salario, es un muy mal negocio para los bancos. Y los bancos lo saben. Pero ¿cuál es la apuesta de los bancos? Que prestan plata, y cuando la gente no devuelva la plata, el Estado les va a poner la plata. ¿Se dan cuenta? No van a perder. Y entonces por eso prestan de manera irresponsable. Prestan de manera irresponsable porque saben que tienen el aparato del Estado para responder. ¿Sí? Claro, por eso clásicamente ningún banco le prestaba plata a los trabajadores. Solo le prestaban plata a los empresarios. Esta cuestión de prestarle plata a los trabajadores empezó en los años 80. ¿Sí? Pero ojo, cuando aumenta el costo de la fuerza de trabajo disminuye la plusvalía. Ahora voy a seguir ese hilo. La economía política de Marx, ¿sí? Pero tú le puedes cargar ese costo también al objeto de la cosa. Al objeto que se produce. Por ejemplo... Claro, pero de nuevo tenemos un problema de precio ahí. El costo en términos de precio. Históricamente, globalmente, no saco nada con subir los precios. Porque cuando yo subo los precios, los trabajadores van a pedir más salario. Van a presionar para tener más salario. Y entonces se va a equilibrar. Esa fue una discusión concreta que Marx tuvo en la Primera Internacional. ¿Sí? Que había socialdemócratas que decían que no había que pedir aumento de salario porque los aumentos de salario los patrones los cargaban a los precios y entonces al final los trabajadores salían para atrás. Marx hizo todo un razonamiento para mostrar que en realidad da lo mismo, porque el destino del capitalismo no depende de esas oscilaciones de precios. ¿Sí? Sino que la lógica del capitalismo tiene que ver con si los capitalistas ganan más plusvalía o menos plusvalía. ¿Sí? La economía política marxista es una economía situada, no abstracta, o sea, no parte de un modelo de competencia perfecta, sino de una situación histórica concreta. O sea, es muy distinto de la economía convencional. Si ustedes estudiaran economía, lo primero que hacen en los cursos de macroeconomía es plantear el modelo de competencia perfecta y después lo empiezan a desperfeccionar a lo largo de toda la carrera. ¿Sí? Pero parten de un modelo abstracto y después lo van complejizando.
Marx no partió de un modelo abstracto, partió de una situación histórica. Eso es una economía situada. Es una economía política historicista. O sea, Marx se preocupó de la historia del capitalismo. Es una economía política centrada en el valor, centrada en una clase social. ¿Cuáles son las condiciones históricas, reales, efectivas, en las que se desarrolló el capitalismo? Se podría resumir así. Se trata de una economía de agentes económicos individuales, que están en competencia. Curioso, en la clase dominante son todos enemigos de todos. Entonces tienen intereses comunes hacia afuera, pero no tienen intereses comunes hacia adentro, son competidores. Marx, exactamente al revés de los economistas de su época, que se pusieron la competencia perfecta y todo eso, consideró que estos agentes económicos son originariamente desiguales. Nunca todos los capitalistas fueron iguales. Nunca tuvieron todas las mismas oportunidades. Tenían más técnicas, tenían más capital, tenían más apoyo del Estado, tenían más riqueza de sus propios países o menos. Pero además, el mercado capitalista es un mercado opaco. No hay transparencia del mercado ni puede haberla. Opaco significa que cada capitalista no sabe en qué van a invertir los otros capitalistas, ni puede saber, porque resulta que a cada capitalista no le conviene que los demás sepan en qué va a invertir. Si todos supieran en qué va a invertir el otro y hubiera un muy buen negocio, todos invertirían en eso. Por eso no hay ninguna fórmula mágica para ganar plata en la bolsa de comercio, porque si hubiera una fórmula, todos la usarían y nadie ganaría plata. Agentes individuales en competencia, originariamente desiguales en un mercado opaco. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que si uno quiere sobrevivir con capitalismo, uno podría regalar todos sus bienes a los gratuitos también, ¿no? Pero si uno quiere sobrevivir, tiene que tratar de competir con ventaja. Tiene que obtener alguna ventaja. Hay una lógica del capitalismo. Uno podría, no sé, pues, comprarse al presidente de la República, ¿no es cierto?, sobre todo si es del PPD o es socialista, sale más o menos barato, ¿sí? Y eso sería la ventaja. Pero esa no es la lógica del capitalismo. Noten que de nuevo, los anarquistas, los socialistas utópicos, la tradición socialdemócrata se fijó siempre en los malos capitalistas, en las ventajas tramposas que existen, por supuesto que existen. En cambio, Marx pensó sistemáticamente cuál era la lógica del capitalismo. O sea, no pensó en los malos capitalistas o en los sinvergüenzas. Pensó en el mejor capitalismo posible. El mejor capitalismo posible es aquel en que el tipo lo que trata de hacer es producir más y más barato. ¿Cuál es la idea? La idea de producir más y más barato es quebrar a los competidores. ¿Sí? ¿Cuál sería la movida? La movida sería tratar de aumentar la plusvalía y después, entre comillas, renunciar a parte de la plusvalía para bajar los precios. ¿Entiendes? Si uno baja el precio y compensa eso vendiendo más, hace quebrar a los demás. Es decir, la conducta racional de un capitalista sería tratar de maximizar la ganancia. Noten que los capitalistas no tratan de maximizar la ganancia porque sean ambiciosos, egoístas, ahorrativos o avaros. O al menos, Marx no supone esas variables psicológicas. No, tratan de maximizar la ganancia porque maximizando la ganancia pueden renunciar a parte de la plusvalía para bajar los precios y de esa manera hacen quebrar a todo el mundo. Es decir, es una conducta racional o también no es un análisis moralizante. Por supuesto, también hay que hacer un análisis moralizante porque el mundo está lleno de capitalistas sin vergüenza. Pero noten que Marx estaba tratando de analizar objetivamente la lógica del capitalismo. ¿Sí? Marx era un indignado, pero a la hora del análisis, por un lado la indignación, preguntó cuál es la sustancia de esta situación. ¿Sí? Maximizar la ganancia significa tratar de aumentar la plusvalía. Esa es la consecuencia, no es la conducta racional.
Básicamente hay dos maneras de aumentar la plusvalía. La voy a dibujar separando. Este mismo gráfico nos va a servir de repaso también. Es un gráfico que aprenderse de memoria. Separando este gráfico en dos. Pero la tecnología te permite maximizar. Vamos a llegar a eso, a la tecnología. Una forma de maximizar la ganancia, valor, tiempo, capital constante, medios de producción, capital variable, mercancía final, y entonces esta es la valorización que hace la fuerza de trabajo. Este es el valor traspasado, este es el salario, esta de aquí es la plusvalía. En el mismo gráfico voy a poner otra situación. En el mismo gráfico voy a poner esa situación. Esta es la situación A, esta es la situación B, esta es la plusvalía A y esta es la plusvalía B. O también, si uno aumenta el tiempo de trabajo, automáticamente aumenta la plusvalía. Y entonces, para aumentar la plusvalía, hay que aumentar el tiempo de trabajo. Noten que uno podría obtener un resultado del mismo tipo si uno disminuye el salario. Si uno disminuye el salario, también aumenta la plusvalía. Y entonces tiene pleno sentido que haya jornadas laborales de 10, de 12, de 14 horas. Los que ahora se enorgullecen de la cultura europea se olvidan de que los capitalistas europeos explotaron y sobreexplotaron a sus propios pueblos durante 400 años. No solo saquearon el resto del planeta, sino que el propio pueblo europeo pagó el pato. En el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta mediados del siglo XIX, era común que hubiera jornadas laborales de 12 o incluso de 14 horas. Y uno dice, pero ¿cómo un gallo puede trabajar 14 horas? Bueno, lo que ocurría es que los tipos vivían, estaban todo el día encerrados. Y entonces trabajaban, iban a comer, volvían a trabajar, volvían a comer, volvían a trabajar, y después dormían ahí mismo, no salían nunca a la calle. ¿Me acuerdo? Y entonces cuando uno piensa Florencia, ¿no es cierto?, 1520, Leonardo da Vinci, claro, se fija en Botticelli, se fija en Miguel Ángel. Pero Florencia era una ciudad textil, por eso de ahí venía la riqueza. Y si uno iba desde el Palacio de la Señoría 2 cuadras para allá y se metía a un subterráneo, tenía trabajadores italianos trabajando 14 horas diarias. Y gracias a eso era posible Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. ¿Me dan cuenta? Pero vemos eso aquí en Chile, digamos así, por supuesto. De los cordones industriales, las comunas que salieron de Cerrillo, luego de Suricura. Bueno, el movimiento obrero europeo nos hizo el favor de llegar bien adelantado, ¿no es cierto? Y entonces cuando el movimiento obrero chileno parte, ya la pelea era por 10 horas. Y finalmente se impuso 8 horas. ¿Sí? Pero eso es porque los trabajadores europeos tuvieron que mamarse 400 años con jornadas laborales de sobreexplotación. Igual hoy en día, por ejemplo, en Chile igual se ve que hay una explotación que varía a 12 horas. Claro, entonces, noten que por eso se flexibiliza la jornada laboral en Chile. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que legalmente es 8 horas, la flexibilización tenga 2 o 3 trabajos hace que haya trabajadores que trabajan 12 horas. Entonces, ojo, bajar el salario, aumentar la jornada laboral, es lo que se puede llamar capitalismo salvaje. Subjetivamente, es lo que uno podría llamar abuso capitalista. Marx le puso un nombre enredado a esto, hay un nombre enredado y hay una contracción. Estos mecanismos para aumentar la plusvalía se llaman mecanismos para aumentar la plusvalía por la vía absoluta. Básicamente son dos cuestiones: o aumentar la jornada laboral por la chía que sea, por la modalidad que sea, ¿sí?, o bajar el salario. Noten que a los chilenos les pagan cierta cantidad de salario, pero les bajan el salario con el endeudamiento.
El endeudamiento hace que parte del salario los chilenos se lo tengan que devolver a los grandes empresarios como intereses. ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno calcula el salario real, digamos, o sea, el que se ocupa efectivamente de consumir, no es el salario que uno recibe. Ese salario hay que descontarle todos los intereses que uno no está consumiendo, que uno lo está pagando simplemente por la usura. Mecanismos para aumentar la plusvalía por la vía absoluta. Esto la tradición marxista lo llama de manera abreviada plusvalía absoluta. Pero no es que esta plusvalía sea absoluta, yo insisto en la fórmula para entender bien el asunto. Son mecanismos para aumentar la plusvalía por la vía absoluta. Pero coloquialmente se dice así: los capitalistas recurren a la plusvalía absoluta. Y estos son los canallas, los abusadores. Para esto hace falta Pinochet, para esto hace falta los comunistas chinos, para que repriman a sus propios trabajadores y los obliguen a trabajar 12 horas diarias, ¿no es cierto?, pensando que están construyendo el socialismo. Yo cada vez que hablo del capitalismo salvaje, entonces el Catán se entera y me dice: oye, pero explica el otro lado del asunto. El otro lado del asunto, aquí va a quedar medio enredado el gráfico, pero bueno. Capital constante, capital variable, mercancía, valor traspasado, salario. El otro mecanismo se puede entender si uno compara en el mismo gráfico. Ahora, estas dos situaciones, situación A, situación B. Note que la plusvalía A es mayor que la plusvalía B, pero el tiempo de trabajo es el mismo, sin aumentar el tiempo. ¿Por qué la plusvalía A es mayor? Porque la línea está más arriba. Si uno lo piensa bien, porque el ritmo de valorización es mayor. En la misma cantidad de tiempo se crea mayor valorización. Cuando se puede hacer eso, se dice que ha aumentado la productividad. Si aumenta la productividad, en el mismo tiempo puedo producir más valor. Y produciendo en el mismo tiempo más valor, tengo más plusvalía. Este aumento de la productividad se puede obtener con herramientas mejores, y eso es lo que habitualmente se llama productividad, o se puede obtener con, a ver cómo decirlo, con formas de organización del trabajo, más eficientes. Organizando el taller industrial, que no se pierda tiempo, porque aquí todo el asunto es tiempo. En este caso, cuando cambian las formas de organización del trabajo, eso se llama intensificación del trabajo. Que no se pierda ni un segundo dentro de la jornada laboral. En Santiago de Chile, milagro, ¿no es cierto?, de Friedman y Lavín, hay unos talleres donde hay señoras cosiendo con máquinas de coser. Y cada máquina de coser tiene un reloj. Tiene de esos relojes que usan los ajedrecistas. ¿Sí? Y entonces la señora se sienta, cuando echa a andar la máquina, empieza a andar el reloj. Si por cualquier razón deja de andar la máquina, tiene que parar el reloj. Y entonces a fin de mes suman y le pagan hasta el último minuto y hasta el último segundo en que la máquina estuvo funcionando. Y no le pagan nada más. No sé si se han dado cuenta que las balanzas electrónicas permiten que a uno le cobren gramos de pan. Gramos de pan, le dicen a uno, son 1251. Y el 51 son como, no sé cuántos gramos de pan serán, 33 gramos. Bueno, ¿por qué? Porque la balanza dice ahí hasta el último gramo. Y como hace la multiplicación, sale exacto. Bueno, a estas señoras les pagan exactamente hasta el último segundo de tiempo. O al revés, no le pagan, ¿no?, ni un respiro, ni una ida al baño, ni una conversación, ni una pregunta. ¿Qué hago ahora? Oh, un momento, pare la máquina. Ya.
¿Qué hago ahora? Ya, empieza a hacer, echan talán. Eso se llama intensificar el tiempo de trabajo. ¿Sí? Las técnicas de organización del trabajo que permiten intensificar el trabajo a lo largo del siglo XX se han llamado Taylorismo, Fordismo y post-Fordismo. En Chile estamos en una economía post-fordista. El post-fordismo no es contradictorio con el taylorismo ni con el fordismo. Hay ramas de la producción que son fordistas. El trabajo en general está taylorizado, pero las relaciones contractuales, la función del Estado, el desarrollo de la tecnología, globalmente es post-fordista. Un momento de acumulación dentro de la historia del capitalismo. Estos mecanismos se llaman mecanismos relativos de aumento de la plusvalía o también plusvalía relativa. Este mecanismo, los mecanismos que consisten en aumentar la productividad, se llaman mecanismos de aumento relativo de la plusvalía. Esos son los buenos capitalistas. Noten que los capitalistas que aumentan la productividad producen más, venden más barato, pagan mejores salarios. Pagan mejores salarios. Y no necesitan aumentar la jornada laboral. Esa es la pomada que vende Piñera. Esta es la pomada que vende Piñera. Como decía, en las vacaciones de invierno vamos a hacer el curso de economía política completo que les da el cuero. Yo voy a llegar hasta aquí nomás porque me interesa de esto una consecuencia más bien política. ¿Sí? Estos buenos capitalistas pagan mejores salarios. Y entonces voy a hacer ojalá que no haya ningún español aquí, porque con lo que voy a decir los españoles se ponen a llorar a gritos actualmente. ¿Durante cuánto tiempo los capitalistas pagan mejores salarios? Noten que desde los años 30 en Estados Unidos el salario aumentó. Desde cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa, el salario aumentó. Aumentó hasta tal punto que se llamó estado de bienestar. Los capitalistas pagaban hartos impuestos, el Estado pagaba salario indirecto en forma de servicios educacionales, de salud, de cultura, qué sé yo, de infraestructura. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto le dura la cuerda al capitalista de pagarle buenos salarios? Eso es progresista, ¿no? Pagarle buenos salarios a mis trabajadores. Ahora sabemos cuánto tiempo. El estado de bienestar no dura más de 60 años. 50 diría yo. Y si uno se fija bien, ¿cuándo se empezaron a llevar las industrias de Alemania? 40 años. A todas. Durante 40 años el salario mejoró. Y de repente los capitalistas dijeron, no estamos pasando de todo esto, estamos pagando demasiado salario. ¿Qué es lo que hicieron? Desarmaron las fábricas y se las llevaron a otras partes del mundo donde pudieran aumentar la plusvalía de manera absoluta y no relativa. ¿Se dan cuenta? Entonces la promesa de que los buenos capitalistas pueden pagar cada vez mejores salarios tiene un tope económico, económico. No es que sea mala voluntad, los tipos de alguna manera tienen que salvar la plata también. Y no es ambición. Si uno hace el análisis económico completo, se puede mostrar que por esta vía los capitalistas ganan más plata, pero los negocios son cada vez peores. Voy a decirlo en términos técnicos. Por la vía de la plusvalía relativa, la tasa de ganancia empieza a disminuir. La masa de ganancia, ganan más plata, aumenta, pero la tasa de ganancia disminuye. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue llevarse las fábricas donde la plusvalía relativa era muy alta, pero los salarios también eran muy altos, a lugares donde podían hacer las dos cosas.
Plusvalía relativa y plusvalía absoluta, o sea, aumentar la jornada laboral, pagar un salario relativamente menor y además aprovechar las ventajas tecnológicas que habían desarrollado en Europa. Entonces llevaron las industrias de alta tecnología a Taiwán, pero pagaron la cuarta parte del salario, la plusvalía aumenta. ¿Qué querías hacer una pregunta? Eso con relación a Chile, aquí no se van a llevar los balones. Aquí no se pueden llevar las fábricas porque no hay fábricas. No, pero por ejemplo, los balones y los lugares agrícolas. ¿Los? Los lugares agrícolas. Porque está esa hueá de que van a sacar una ley de traer trabajadores extranjeros. Claro. ¿Por qué van a traer? Porque van a sacar la ley para legalizar a los trabajadores extranjeros. De hecho, el campo chileno está lleno de trabajadores extranjeros. No sé si saben, hay una cuestión de cultura popular interesante de saber. Las señoras de la fruta, las temporeras, tienen celular y se comunican entre ellas. Y entonces empezó a ocurrir hace como 10 años, que las señoras buscan dónde están pagando mejor. Desde La Serena hasta Concepción, ¿dónde están pagando mejor? Y entonces se pasan el dato. Por sacar paltas en Choapa, tanto. Por recoger tomates en Angol, tanto. ¿Se entiende? Y las señoras se van de la casa, pasan 3 meses sacando palta en un lado, de repente las llaman por teléfono y dicen, no, estáis retonta, ven a sacar naranja a Machalí. Y se van y dejan el trabajo botado. ¿Se dan cuenta? Y entonces, bueno, voy a decirlo así, los empresarios no han logrado fidelizar a sus trabajadores. Fidelizar, que sean fieles. Porque las gallas no son tontas pues, y trabajan por semana. De hecho, los capitalistas les pagan por semana. Y entonces trabajan una semana y de repente el lunes no llegan. ¿Y dónde están estas 3 provincias más allá? Porque es una cagada de plata, pero aprovechan la cagada de plata una semana aquí, una semana allá. Y entonces los empresarios agrícolas del campo industrial, ¿no?, tenían un problema súper grave, ¿sí? Que no estaban seguros si las señoras iban a sacar, porque la fruta hay que sacarla justo en estas 2 semanas. Y si justo en esas 2 semanas se iban las señoras, bueno, pues se pasan el dato entre todas, les queda la cara. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron paraguayos en primer lugar, ecuatorianos, qué sé yo, lo más lejos posible y lo más pobres posible. ¿Por qué? Porque los compadres aquí, aunque tengan celular, no tienen a quién llamar. No tienen ningún dato, no tienen redes intersubjetivas que les permitan hacer esa movida, ¿sí? Pero les duran re poco. Les duran re poco porque rápidamente, ¿no es cierto?, el peruanito le dice, y señora, ¿para usted para dónde va? No, es que yo me voy, ¿no es cierto?, a Limarí porque allá los limones lo están sacando a tal precio. Y entonces los peruanitos que eran legales se empezaron a hacer la misma gracia. Y entonces, no solo lejos, no solo pobres, sino que además ilegales. Tienen que ser ilegales. ¿Para qué? Para que no se atrevan a salir a la calle a hacer de una carretera, porque un paco que los agarra los van a deportar. Esa es la cuestión del frafrá. Y cuando el frafrá agarró esta onda, tenía trabajadores seguros y los demás no. Y entonces todo, ¿por qué él tiene trabajadores seguros? Como son, digámoslo, van y denuncian al frafrá para cagarlo. Y entonces denuncian al frafrá para cagarlo, porque sí, por una especie de envidia, así, ¿por qué él sí y nosotros no? Y el frafrá manda el siguiente mensaje por los medios de comunicación, ¿no? Pero ¿para qué me denuncian? ¿Por qué no hacen ustedes lo mismo? Y la Evelyn Matei recoge el mensaje y dice, no, aquí lo que hay que hacer es crear una ley para que eso se pueda hacer. Dar unas visas temporales que duren 3 meses, ¿no es cierto?, a condición de que el tipo no se cambie de lugar. ¿Se dan cuenta? O sea, usted tiene visa para trabajar, pero solo en Angol. Si usted se va a Temuco, pierde la visa, para evitar justamente la movida que hacen las señoras chilenas. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es el capitalismo salvaje. También creo que atacar el desarrollo no se puede en educación popular el tema de que el capitalismo sí o sí genera cesantía, porque justamente ese tema de que la falta de trabajadores siempre tiene que tener un ejército de trabajadores, creo, para... Hay 2 fenómenos que tienen que ver con eso. Por un lado, el desarrollo tecnológico, lo decíamos la vez pasada, hace que la cantidad de trabajadores necesarios para producir los bienes manufacturados sea proporcionalmente menor. ¿Sí? Y eso va creando desempleo. Y entonces existe el ejército de reserva,
que son los trabajadores que entran y salen del empleo. ¿Sí? Ya. Pero hay una enorme masa que no son ni siquiera ejércitos de reserva, que son desempleados absolutos. ¿Sí? Es decir, que van quedando porque no hay más puestos de trabajo y van quedando afuera. Y entonces, claro, existe un ejército de reserva que presiona sobre el salario, el gallo puede cambiar. ¿Sí? Pero ese ejército de reserva es ineficiente, porque los trabajadores de las empresas más o menos tecnológicas no son fácilmente reemplazables. ¿Sí? Y entonces el fenómeno del ejército de reserva es como hoy día acotado. El fenómeno más grave son los que tienen desempleo absoluto. ¿Sí? Preguntas. ¿Qué les parece? ¿Los capitalistas buenos o los capitalistas malos? Por eso se está yendo al hoyo Europa y Estados Unidos. Digámoslo técnicamente, porque debido al aumento objetivo, real, del costo de la fuerza de trabajo, las tasas de ganancia empezaron a disminuir. De tal manera que para aumentar las tasas de ganancia, los tipos se llevan las fábricas a lugares donde el costo de la fuerza de trabajo es menor. Fundamentalmente lo que ahorran es el costo en reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, no es el salario de hambre, sino que son las variables culturales, ¿no es cierto?, sindicales asociadas al salario. O sea, países donde el movimiento sindical sea, ¿no es cierto?, débil, donde hay una dictadura que permita reprimir las manifestaciones de los trabajadores. Noten el ciclo de Corea, una tragedia. Hace 60 años, Corea era un país de Corea del Sur, de campesinos pobres. Campesinos, pero en la miseria. Y entonces empezaron a instalar las fábricas. Y Corea tuvo un crecimiento económico explosivo. Y junto con el crecimiento económico, el salario de los trabajadores empezó a aumentar. Y actualmente Corea del Sur tiene unas capas medias enormes, y hay consumo interno, y hay educación, y salud, y transporte, y cultura, qué sé yo. Empezó a hacer, ¿no es cierto?, estos países arribistas como Chile, que parece que están, y en mucho mejor condición que Chile, porque Corea es un país que vive de la industria, no de la riqueza, ¿no es cierto?, de la tierra como Chile. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema? Actualmente con Corea, están llegando al tope. A los capitalistas coreanos les conviene más desarmar la fábrica en Corea y montarlas en Malasia, en Corea del Norte. Por eso el tema, no tipo con el diente así con Corea del Norte, no porque sean comunistas o tengan bombas atómicas, sino porque cuando Corea del Norte se rinda, ¿no es cierto?, y ya lo están haciendo, los trabajadores de Corea del Norte van a cobrar mucho menos que los de Corea del Sur. ¿Se dan cuenta? Y entonces están llevando el trabajo de Corea a Malasia, a Tailandia, a Vietnam. Actualmente Vietnam es una especie de, no sé si saben lo que ocurre en el norte de México, ¿no? Las fábricas norteamericanas se desarman, se las llevan al norte de México, y ahí hay una enorme zona industrial donde a los trabajadores les pagan una caga. Bueno, Vietnam tiene la misma posición respecto del capitalismo chino. ¿Sí? Y entonces la tragedia de los coreanos es que llegaron al tope y ahora van para atrás. ¿Se dan cuenta? La misma tragedia de Taiwán, qué sé yo, como estos milagros así capitalistas que duran 50 años, duran 60 años y después el capital se va. ¿Se dan cuenta? Marx tuvo la perspicacia de notar que eso está ocurriendo hace como 400 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno dice, ¿por qué el Renacimiento italiano y después los italianos se van al hoyo y empiezan, ¿no es cierto?, los españoles y los portugueses? ¿Por qué los portugueses y los españoles se van al hoyo y la cuestión pasa a Holanda y a Francia? ¿Por qué Holanda y Francia se van al hoyo y pasa a Inglaterra? Y si uno va siguiendo los ciclos del capital, el fondo del asunto siempre ha sido él. No Francis Drake, que le robaba el oro a los españoles, no el mito de que los capitalistas latinos se gastaban la plata en puros palacios, en cambio los germanos tenían ética protestante. Todo eso es racismo, ¿no? Todo eso es una falacia, empíricamente falsa. El mecanismo explicativo que Marx propone, esto es parte de lo que explica el capital, es mucho más poderoso. ¿Qué les parece? Bajo el mismo análisis que se ha discutido con el doctorado, usted como el análisis que podría hacer actualmente a la sociedad chilena y al modo de producción chileno, ¿en qué postura estaríamos actualmente? ¿En una cultura, digamos así, de bienestar? Yo aquí no... Hay un montón de cuestiones que no he dicho. Un montón de cuestiones. Noten que estoy en la lógica más interna del capitalismo. Por ejemplo, una cuestión que hay que decir, el tema de las crisis capitalistas. ¿Por qué ocurre? Y a partir de esto se puede explicar por qué hay crisis. Y el tema es qué pasa cómo los capitalistas se recuperan de la crisis. ¿Sí? Entonces voy a decir solo la conclusión, no voy a explicar por qué ocurre eso, sino solo la conclusión.
Lo que pasa es que cuando hay crisis del capitalismo, ¿sí?, los capitalistas recurren a la plusvalía absoluta para acumular capital. Y después, cuando ya tienen capital, empieza el uso de la plusvalía relativa. Entonces hay una alternancia entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa. ¿Sí? Recurrir a la plusvalía absoluta significa, al interior de los países capitalistas, bajar los salarios, aumentar las jornadas laborales. Y al exterior de los países capitalistas desarrollados, significa incrementar el saqueo de materias primas. Bueno, Chile, desde el punto de vista del conjunto del capitalismo, solo vale por las materias primas. Todo el resto de la producción nacional es una cagada comparado, ¿no es cierto?, con el cobre, con el puro cobre. Y en segundo lugar, así como bien lejos, ¿no es cierto?, con la celulosa, la pesca, ¿no es cierto? Los noruegos tienen un excelente estado de bienestar porque vienen a pescar a Chile. Porque pagan allá los impuestos que no pagan aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, el estado de bienestar en Suecia, en Noruega, se mantiene por la flota pesquera. Se mantiene en países que son mucho más pobres que Chile. ¿Sí? Y sin embargo, ellos tienen el estado de bienestar subsidiado por los impuestos que no pagan aquí y con la plusvalía que sacan de acá. ¿Sí? Con las riquezas que sacan de acá. Ahora, desde ese punto de vista, Chile ha formado parte siempre de la periferia capitalista, global. Ahora, Chile tuvo su intento, como todos los países de América Latina, de estado de bienestar, desde Pedro Aguirre Cerda hasta Salvador Allende. ¿Sí? Un estado de bienestar cagón que favoreció solo a los chilenos, no a los mapuches, ¿sí?, solo a los chilenos medianamente centralistas, Santiago, Valparaíso, Concepción, no a las provincias, ¿sí?, solo a los chilenos medianamente educados, o sea, a los que lograron pasar la educación básica y llegar al liceo. ¿Sí? Y esos que llegaron al liceo, por lo tanto, no a los pobres. Entonces el estado de bienestar chileno está lleno de hoyos. Los pobres absolutos, los pobladores. Las minorías, las minorías que no son minorías, ¿no?, pero las poblaciones étnicas originarias, ¿no es cierto?, y los pobres del campo. ¿Sí? Piensen ustedes que en la época de Salvador Allende, los mejores índices económicos sociales de la historia de Chile, ¿sí?, los pobres del campo eran, pero infinitamente pobres. Y la reforma agraria significó, no sé, pues darle tierra, darle una casa a una población flotante, que eran los pobres del campo, que no eran ni siquiera inquilinos. ¿Sí? Entonces, claro, desde ese punto de vista, aquí hubo un estado de bienestar, entre comillas, para la clase media, digámoslo sociológicamente, que era más o menos la quinta parte de la población. ¿Sí? Por eso que solo el 1% de los jóvenes entre 18 y 24 años llegaban a la universidad. Y noten que la política de universidad para todos de Salvador Allende logró aumentar ese 1% al 3%. ¿Se dan cuenta? O sea, se triplicó la matrícula, pero era el 3%. Y de los que entraban. Ahora, el desarrollo chileno es una especie de migaja que ha quedado del saqueo transnacional. ¿Sí? No sé si saben, pero 2/3 partes del Producto Interno Bruto se lo llevan las empresas transnacionales. ¿Sí? Pero la otra parte, la que chorrea, ¿sí?, ha permitido, de nuevo, ¿no?, que la quinta parte de los chilenos le vaya más o menos bien, a la quinta parte. Todo el resto es endeudamiento y precariedad del empleo. ¿Sí? Ahora, noten que esa quinta parte es no es el 1%, no son los Insaguirre y los Iberraza, no, es la quinta parte, o sea, nosotros aquí no estamos los más pobres de Chile. ¿Sí? Esa quinta parte sigue determinando la política. Y los pobres absolutos votan como si pertenecieran a esos sectores sociales. ¿Sí? Y entonces somos esa clase media en términos sociológicos, es la que le da estabilidad política al país. Entonces por eso es un grave problema para la burguesía que los jovencitos de esa quinta parte salgan a la calle a pedir universidad. Porque le están removiendo el piso, en el fondo, al sector social que mantiene la estabilidad política del país. Si la estabilidad política de Chile no la mantienen los milicos. Desde 1985 para adelante, de 83 para adelante, no la mantienen los milicos. La estabilidad política la mantienen estas capas medias, ¿no es cierto?, que tienen un salario más o menos respetable y que han logrado aumentar su salario con el endeudamiento. En cambio, los pobres de ahí para abajo tienen endeudamiento, ¿no? Preguntas. Base a ese análisis físico que hicimos y que hablamos sobre los siglos del capitalismo, que son 60 años más o menos
después se caen. Tenemos decir que, por ejemplo, hoy en día que son como los países que están mejor que son los países de Noruega, Suecia, están más de... Van para el hoyo, claro, van para abajo. Van para abajo, por supuesto. Por supuesto, es curioso, pero hay una tercermundización de Europa. A los países que mejor les va en Europa son los que viven como Chile de las riquezas básicas de la renta. O sea, a Suecia y Noruega les va bien por la producción de armas y por la pesca. O sea, no por la industria, no por los bienes de consumo. ¿Sí? A Suiza le va bien porque vive de la especulación financiera. ¿Sí? A los alemanes, en la medida que pero todos los que vivían de productos manufacturados están en el hoyo y van para abajo. ¿Sí? Fíjense que en Estados Unidos, en el año 2000, ¿sí? la fuerza de trabajo industrial, ¿sí? eran 25 millones de personas. El trabajo industrial, los obreros, la manufactura. En el año 2010 eran 20 millones de personas. O sea, en 10 años se ha perdido el 20% de los empleos industriales en Estados Unidos. Son cifras de la OIT. Eso es un proceso de desindustrialización. Ya, si uno hace lo mismo en México, todos esos empleos industriales están en el norte de México. Ya, ahora, no es que a México le esté yendo bien. ¿Por qué? Porque pagan unos salarios que son una cagada. Sin embargo, los trabajadores mexicanos se van a empezar a organizar y van a tener un ciclo. Van a ir para arriba, ¿sí? Con la presión del movimiento sindical. Por eso que hay tanto narcotráfico en México. Porque el narcotráfico es una manera de controlar al movimiento sindical también. ¿Sí? O sea, en Tijuana, en Ciudad Juárez, que son las ciudades gigantescas, no sé, vean en el Google Maps, métanse ahí a Ciudad Juárez, van a encontrar unas pero tremendas extensiones, ¿no es cierto?, de poblaciones callampas, ¿sí? Llenas de industria chica, de industria de hogar, ¿no? Y de narcotráfico. Esa ciudad donde matan mujeres, ¿no es cierto?, donde de repente aparecen 20 tipos muertos en la carretera. Bueno, los que aparecen ahí son narcotraficantes, ¿sí? Qué sé yo, y dirigentes sindicales. Piola, entre cada 10 narcotraficantes hay 3 que son dirigentes sindicales. Y eso pasa a piola, así como eran narcotraficantes también. ¿Se dan cuenta? Claro, no solo Grecia, Portugal y España se fueron al hoyo, sino que Francia. Berlusconi renunció porque Italia está en el hoyo. Y lo que están haciendo es retener el asunto, pues retenerlo así como, y después se cae otro. Después retienen y se cae otro. En España lo que va a pasar es que España va a remontar las cifras macroeconómicas, pero nosotros sabemos lo que significa eso. Pues. Cifras macroeconómicas significa que a la quinta parte de la población le va bien y el 80% está en el hoyo. ¿Sí? Y entonces en algún momento van a decir, se salvó España, ahora está creciendo España. Que España, el PIB creció un 10%, desde el hoyo es la nada. No es recuperar lo que perdieron. Y lo que van a mostrar como crecimiento es el crecimiento de la desigualdad, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, van a mostrar como éxito lo que muestra como éxito Haití, que hay poca gente a la que le va bien, y hay una enorme masa invisible que nadie menciona. ¿Sí? Pero los españoles están en el hoyo, que los emigrantes se están yendo de España, el colmo de país europeo. El colmo de país europeo es que los emigrantes se vayan. ¿Se dan cuenta? En Francia está pasando lo mismo. Que en los dos esquemas, digamos, se produce la confrontación entre los trabajadores y los capitalistas. Entonces, en el primero, cuando los trabajadores luchan y qué sé yo, se organizan, logran subir los salarios, logran disminuir la jornada, podría producirse un punto de equilibrio, ¿ya? Y de paz. De hecho, eso es así. Ya. Y también en el esquema de la puntualidad relativa, ¿ya? Se Claro. ponen de acuerdo, ¿ya? Uno podría correlacionar la historia política del capitalismo con estos ciclos, ¿sí? Y decir que cuando los capitalistas les va bien con la plusvalía relativa no tienen ningún problema con la democracia. Pero cuando llegan al tope de la plusvalía relativa se acaba la democracia. ¿Sí? Es decir, el acta patriótica en Estados Unidos, no sé si saben que con las Torres Gemelas los tipos sacaron una ley de seguridad interior del Estado que se llama Acta Patriótica. ¿Sí?
que es un conjunto de medidas de seguridad que permiten reprimir a los terroristas y a los dirigentes sindicales. Y entonces lo que uno ve es que agarran un árabe, lo que uno no ve son los 20 dirigentes sindicales que tratan con el mismo, como si fueran terroristas. ¿Sí? Y entonces la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos es lucha contra el movimiento sindical también. ¿Sí? La lucha contra los inmigrantes es lucha contra el movimiento sindical. Pero hoy en día está renaciendo el movimiento sindical en Estados Unidos porque, o sea, están renaciendo las protestas, no el movimiento sindical. Yo creo que tiene un muy mal pronóstico. El mal pronóstico es que cuando el estado de bienestar se va al hoyo, por supuesto que hay muchas protestas, pero el único destino de esas protestas, la única manera de ganar esa protesta es que vuelva a haber estado de bienestar, y eso no va a ocurrir. Y entonces va a haber un momento de efervescencia social, pero después se va a ir al hoyo incluso el movimiento sindical. ¿Entiendes? Eso va para abajo en todo orden. No es que la experiencia muestra que las revoluciones no ocurren cuando el capitalismo entra en crisis. No ocurren. Cuando el capitalismo entra en crisis, todo el mundo cuida la pega, ¿no? ¿Entiendes? No, que los movimientos reivindicativos más exitosos son cuando el capitalismo está creciendo. ¿Sí? Cuando el capitalismo entra en crisis, los trabajadores no piensan en revoluciones, piensan en la casa, en las familias. El ejemplo de la crisis asiática. El ejemplo de la crisis asiática. Claro, en la crisis asiática disminuyó el movimiento sindical en todas partes, por supuesto. Claro, porque uno se imagina una relación así como inmediata entre crisis y conciencia que no se ha dado nunca. No porque la gente, no sé, los trabajadores no son idiotas, somos nosotros los doctrinarios que vamos a pelear aunque perdamos la pega, pero la mayor parte de los trabajadores no es como mi papá, porque prefirió quedar cesante y de mandar mi familia, la suya, al hoyo, porque era comunista. Yo encuentro que es re emocionante, pero pasamos toda la infancia en la miseria. La mayor parte de los trabajadores no son tan desgraciados como mi papá. Cuidan la pega, no sé, no se dan cuenta que el problema no es valórico. Nunca. Esa cuestión esa es la política de la revista Paula. ¿No? Seamos solidarios, seamos idealistas. No, la gallada cuida a los porotos, los primeros los cuida. ¿Sí? Cuando puede los defiende, pero si no puede defenderlos, al menos los cuida, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de entender a esa gente real. Uno puede hacer política a espaldas del sentido común de los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Menos todavía si uno es intelectual universitario, porque en la universidad uno sigue cobrando el sueldo y la gallada es la que va a perder la pega, pues. ¿Se dan cuenta? Primero, tengamos claro que los capitalistas buenos y los capitalistas malos son los mismos. Son los mismos en dos momentos distintos del ciclo del capital. Cuando todo está bien, son capitalistas que apelan a la pluralidad relativa y al progreso tecnológico. Cuando las cosas se ponen difíciles, se olvidan del progreso tecnológico y se van a Taiwán o a China a pagar salarios menores. Son los mismos capitalistas. ¿Sí? Entonces aquí no hay capitalistas buenos y capitalistas malos, hay dos aspectos del capitalismo que oscilan, ¿sí? Que son funcionales uno a otro, que responden a distintos momentos de la reproducción global e histórica del capital. Ahora, por eso es que cuando hable del horizonte comunista en las dos últimas clases, lo que yo voy a sostener es que lo que hay que sacarle a los capitalistas, lo que hay que lograr ganar es la reducción de la jornada laboral. Porque en la medida en que se reduce la jornada laboral, la oscilación entre plusvalía relativa y plusvalía absoluta se va haciendo cada vez más difícil. ¿Sí? Hay que destercerizar la economía y hay que
y hay que disminuir la jornada laboral a costa del salario. Eso lo vamos a explicar en las dos últimas sesiones. La primera cuestión importante respecto del taylorismo, el fordismo y el posfordismo es que esto son categorías útiles nomás, ¿sí? Digo porque un compañero marxista muy destacado, en realidad no hay muchos marxistas en Chile, somos como 5, por eso tenemos que dar todas las charlas, porque como hay pocos marxistas, siempre nos invitan a los mismos. Estaba comentando un libro que yo escribí donde decía el fordismo. Decía, bueno, esto a lo mejor es cierto, pero esto no es marxismo. Entonces yo le decía, ¿y qué me importa a mí, pues? Que sea marxismo o no sea marxismo. Son categorías útiles, ¿no? ¿Sí? De hecho, en Francia son entendidas de una manera bien socialdemócrata. Hay una escuela, ¿no es cierto?, francesa que usó mucho estas categorías. En cambio, lo que a mí me importa es la idea de modos de acumulación del capitalismo. O sea, momentos en la historia del capitalismo en que el aumento de la plusvalía proviene de mecanismos distintos que tienen efectos sociales. Entonces, el taylorismo, el fordismo y el posfordismo, en mi concepto, no son técnicas solo de organización del trabajo, sino que son momentos del desarrollo capitalista que se caracterizan por la organización del trabajo, por las relaciones contractuales, por el papel del Estado, por la relación, ¿no es cierto?, entre los trabajadores y el consumo también, ¿sí? Ahora, de manera técnica, de manera acotada, la cuestión es cómo intensificar el trabajo, o sea, cómo aprovechar cada vez más las 8 horas, ¿sí? O sea, no se puede conseguir que un trabajador trabaje 8 horas seguidas, es imposible. Y entonces los tipos racionalizaron los tiempos vacíos dentro de la jornada laboral y lo convirtieron en tiempo de descanso funcional, ¿sí? Y entonces trabajan 2 horas, descansan 15 minutos, trabajan 2 horas, descansan media hora, trabajan 2 horas, qué sé yo, ¿sí? Y entonces hay distintos modos, y el taylorismo, el fordismo y el posfordismo son modos distintos, no los voy a describir en detalle, pero implican relaciones contractuales distintas. El fordismo es la cultura del pleno empleo, del empleo seguro, del empleo de por vida, del salario alto, del Estado protector. El posfordismo, en cambio, es la cultura de la flexibilización del empleo, de la disminución del Estado propietario, ¿sí?, de la liberalización del régimen contractual, ¿sí? Y entonces nosotros por eso somos ejemplarmente posfordistas, ¿sí?, porque aquí se acabó el empleo de por vida, se acabó el Estado protector, qué sé yo, ¿sí? En el posfordismo se caracteriza por la producción en red, una red de partes y piezas que tiene armaduría en algunos lugares. En cambio, el fordismo se caracteriza por la producción en serie, en un gran galpón industrial donde todos los procesos productivos van juntos. Así, se puede hacer un conjunto sistemático de diferencias. ¿Sí? Preguntas. Un libro re bueno, escribió un libro más bueno. El libro se llama Para una crítica del poder burocrático, en las mejores librerías del país. Si usted quiere saber cómo es el marxismo del siglo XXI, Para una crítica del poder burocrático, de Pérez, en las mejores librerías del país. Hay otro libro que se llama Proposición de un marxismo hegeliano, pero ese lo estoy escribiendo de nuevo. Entonces, no sé, pues si se inscriben en el correo ahí de los compañeros, cuando termine de escribirlo se los mando a todos en PDF. Ahí no lo tienen que comprar. Preguntas. Es que los libros no son míos, pues son del hombre. Son de los impresores. Como personal, ¿por qué lo estás queriendo de nuevo? Me gustó bastante. El de marxismo hegeliano. Me había quedado re bueno, ¿ah? Yo lo leí y dije, porque en el mundillo academicillo la Gallá escribe el mismo libro con distintos títulos para decir que ha escrito harto, y a mí esa cuestión me dio vergüenza, y entonces le hice cambios muy sustantivos, pero en esencia es el mismo libro, y entonces voy a sacar una segunda edición corregida en vez de sacar otro libro con otro título para poner otra línea en el currículum. Eso es una práctica bastante habitual en la universidad,
que la gente publica los mismos artículos con distintos títulos, saca los mismos libros con distintos títulos en distintas editoriales, ¿sí? Y se da vuelta con 3 o 4 ideas. En cambio, a mí lo que me importan son las ideas nomás. Ya me cago en la carrera académica universitaria. Yo tengo una afirmación que hizo usted, no sé si lo escuché, de que las revoluciones no surgirían en el momento como de crisis de una magia capital. Yo me pregunto, por ejemplo, la revolución de octubre, terminando plena crisis, terminando la Primera Guerra Mundial. Claro, cuando uno hace la cuenta de por qué ocurrieron las revoluciones marxistas en el siglo XX, uno podría decir que son una larga serie de chiripazos nomás. Porque en realidad no tienen ni una lógica histórica, ni una lógica, ¿sí? Hay voluntaristas que sacaron adelante procesos de manera heroica, así como una hazaña, ¿ah? como Lenin y Trotsky, o como Mao Zedong y Limpiado, qué sé yo, ¿sí? O como Fidel y el Che. Pero no tiene ni una lógica histórica, o en particular la lógica que tiene todo eso no tiene que ver ni con Lenin ni con Marx, ¿sí? Movimiento de liberación nacional, masas campesinas oprimidas, un país derrotado en la guerra, cuestiones de ese tipo lograron que los marxistas llegaran al poder, ¿sí? Ahora, yo creo que ahí la idea de revolución es una cuestión, hay que meterle el diente firme, ¿sí? Porque nosotros estamos pillos de que la revolución es un evento, así como un día, una plaza, un héroe, una bandera, un himno. Y hay que pensar más bien en la revolución como una larga marcha, como un proceso, como una cuestión histórica, ¿sí? Y eso también hay que pensar la política en ese plan, ¿ah? El tema no es cuándo nos tomamos el poder, el tema es cuál es la perspectiva revolucionaria. Y si en esa perspectiva revolucionaria nos tomamos el poder, qué bueno, ¿sí? Pero hay muchas cosas de la perspectiva revolucionaria que se pueden hacer, ¿no es cierto?, no tomando el gobierno, sino que haciendo crecer la hegemonía, ¿sí? Si además desde el gobierno uno puede hacer crecer hegemonía, mejor. Pero el movimiento popular puede crear hegemonía sin necesariamente dar el golpe de gracia después del cual todos seríamos felices. Eso es un mito, ¿sí? O en concreto, yo me olvidaría de los caminos revolucionarios del siglo XX, porque el resultado de cada uno de esos caminos es el poder burocrático nomás. La clase burocrática que estaba en el poder gracias al movimiento popular empezó a usufructuar del producto de toda la sociedad, empezó a usufructuar a costa del proletariado, ¿sí? Y a nosotros como experiencia esa cuestión no nos sirve para nada. Lo que nosotros queremos no es una revolución burocrática, lo que queremos no es hacer una revolución industrial forzosa en un país agrícola, no, lo que queremos es la perspectiva comunista. Y por eso que voy a dedicar 2 sesiones a eso, de en qué consiste de manera precisa, concreta, verosímil, una perspectiva comunista. Que la pregunta fácil así, ¿no? La gente pregunta de acuerdo con el folclore del marxismo también, ¿eh? Una compañera me decía a la salida así, bueno, y profe, ¿y los fierros cuándo? ¿Sí? Nunca. Ojalá que no. Cada vez que la revolución se militariza, el pronóstico es súper malo. No hay ni una garantía de que la vanguardia militar de hoy no sea el totalitarismo burocrático de mañana. Ni una garantía. Así que mientras más afirmado en el conjunto del pueblo está en la revolución, más garantías tenemos. Cuando el conjunto del pueblo delega, por anga o por manga, ¿no es cierto?, en una cierta vanguardia, sobre todo militarizada, los milicos marxistas-leninistas, esas monjas marxistas-leninistas, 60 años después se pasan al capitalismo, como los chinos. No hay que olvidar que los chinos eran los más marxistas-leninistas de todos, ¿sí? Y ahora, compadre, no tienen el menor asco y se pasan al capitalismo derechamente. Y entonces, no hay que olvidar que los marxistas-leninistas que inventaron el materialismo dialéctico tiraron su propio país al hoyo en menos de una semana. Los soviéticos se fueron al hoyo en menos de una semana, ¿no? Es decir, cuestiones así, bueno, aquí lo digo para los jóvenes, ¿eh? El lunes el Partido Comunista de la Unión Soviética tenía 20 millones de militantes. Al lunes siguiente estaba prohibido el Partido Comunista de la Unión Soviética. En una semana, ¿se dan cuenta? Y de los 20 millones de militantes, hay unos cuantos miles, que eran los dirigentes de los aparatos industriales, que se vendieron las empresas a sí mismos. A lo más puro Piñera, digamos, ¿sí?
Remataron las empresas del Estado y las compraron ellos mismos, como Jurassic. ¿Se dan cuenta? Y eso eran los marxistas-leninistas. Y entonces, ahí lo que cabe hacer no es un análisis moral de nuevo, que eran corruptos, que Stalin tuvo la culpa y la cacha de la espada. No, hay que hacer un análisis de clase. Eso fue posible porque la militarización de la revolución condujo a la constitución de una clase burocrática, de una clase, no de un sector. Me acuerdo un poco también a lo que planteó aquí el amigo. Creo que al fin y al cabo las condiciones de revolución se generan cuando las relaciones sociales que se mantienen dentro del mismo entorno se agudizan. Ay, pero es que cuando uno habla de condiciones de la revolución, estamos pegados en eso, en que las condiciones para un evento, ¿cuándo son las condiciones para que pase algo? ¿Sí? Las condiciones de la revolución comunista ya existen, pero ahí lo que hay que pensar es en qué consiste una revolución comunista. Es que a lo que voy con la explicación un poco de la agudización en la cual tenemos que tener en claro que la revolución la hacemos constantemente. Ya yo no le veo como un poco claro, como un tipo de evento puntual, claro, que es lo que nosotros estamos haciendo revolución, porque yo podría decir inclusive que está Jaime Guzmán un increíble revolucionario para él. O al menos los marxistas, claro, o al menos, estoy de acuerdo. Pero aquí estado bajo el modelo en el cual nosotros nos encontramos, pucha. O al menos, los marxistas tenemos dos responsabilidades. No solo responder a los eventos económicos, políticos y sociales que se van dando en cada momento histórico, que hay que responder a cada uno, sino pensar en contenidos, no en formas, sino que en contenido. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, la mayor parte de las discusiones de los marxistas clásicos son cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que es una cuestión previa. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? Y cuando uno se da cuenta de en qué consiste la tarea, ya, las formas de hacerlo ya se empiezan a pensar de una manera completamente distinta. Claro, si lo que nosotros tenemos en la cabeza es tomarnos el gobierno y desde el aparato del Estado hacer transformaciones, estamos cagados, somos pasto de burócratas nomás. ¿Sí? No, lo que hay que tener aquí, la cuestión, por eso, insisto, noten que son 6 sesiones y la tercera parte, 2 sesiones, la voy a dedicar al comunismo, al horizonte comunista. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto espacio? Porque mi opinión es que tenemos que volver a pensar en términos de contenidos. ¿Sí? Yo no voy a hacer esas 2 clases, ¿no?, sobre cómo crear las condiciones objetivas y subjetivas para una toma del poder. No. ¿Qué es lo que queremos hacer? Se habló mucho de eso, de la militarización de la revolución, que conduce al fracaso, y obviamente se puede afirmar eso en todos los fracasos que existen en el siglo XX, que todavía quedan algunos. Que todavía quedan algunos. También es muy importante eso que usted dijo sobre que la revolución es un acontecimiento, no está ahí un día, sino que es un proceso. Sin embargo, respecto a la misma cuestión de la militarización, y no retoma la idea de que también los capitalistas no van a estar esperando así pacíficamente, pero claro, el Estado, pero por supuesto, las fuerzas militares, que el movimiento obrero creció, hay proceso revolucionario. No, bueno, pero por supuesto. Entonces ojo, distingamos. La revolución siempre es violenta. Siempre es violenta. Lo que estoy diciendo es que es un mal negocio militarizarla. ¿Sí? Pero no es lo mismo. Voy a decirlo derechamente. Lo que estoy diciendo es que tenemos derecho a la violencia revolucionaria de masas. Y en cambio deberíamos criticar la violencia vanguardista militarizada. No solo el blanquismo, en general la idea, el blanquismo, desde luego, ¿ya? Y noten que el mismo Marx era blanquista. Cada vez que Blanqui caía a la cárcel, Marx sacaba una cartita para defenderlo. ¿Sí? Bueno, pero nosotros tenemos que criticar la idea de vanguardia. Esa es la idea. ¿Sí? No tiene que haber vanguardia. Aquí no hay expertos en revoluciones. No hay unos que saben y otros que no saben. No es que haya que llevar la conciencia a los que no saben. Yo estoy poniéndole palabras a cuestiones que cada uno de ustedes va diciendo, sí, en realidad me parece, yo parece que he oído de eso, o me suena familiar, no sé si se entiende. Pero aquí todos sabemos, pues, las cuestiones, ustedes, ¿por qué las saben? Porque las viven, pues. Yo lo estoy diciendo técnicamente, le estoy poniendo el lenguaje más o menos coherente para poder pensar más allá, qué sé yo. ¿Sí? Entonces aquí lo que hay que criticar es la idea de vanguardia. El conjunto del pueblo hace la revolución. La revolución no la hacen ni los militantes, ni los milicos, ni aunque sean marxistas-leninistas. ¿Sí? La revolución la hacen los pueblos. Y si no podemos concitar al conjunto del pueblo para un camino revolucionario,
quiere decir que no merecemos la revolución nomás, pues. No la vamos a hacer a nombre de los otros, pues. ¿Entiendes? Claro, si hacemos la revolución con el conjunto del pueblo, o no la hacemos nomás, porque el negocio es súper malo, no sé si se entiende. Imagínense que nosotros somos los buenos y tenemos la oportunidad y damos un golpe, es lo que decía Carlos Prats, ¿no es cierto?, de Pinochet. Decía, ¿no?, es un pillo de pocas luces, capaz de esperar agazapado en la sombra para dar un golpe de audacia. Eso es lo que dice Carlos Prats de Pinochet, un pillo de pocas luces, pero capaz de hacer eso. Nosotros podríamos hacernos los pillos. Juntamos aquí una vanguardia bien organizada, vamos, nos tomamos la moneda, fusilamos a todos los comandantes del ejército, matamos a los principales burgueses, inventamos un rayo láser para ponernos a la bomba atómica de los norteamericanos y nos instalamos. No hay ni una garantía de que no terminemos, ¿no es cierto?, uno, como Robespierre, y dos, ¿no es cierto?, como vanguardia industrializadora al estilo estalinista. El conjunto del pueblo, si por eso somos marxistas, si no, diríamos que elitistas, claro, ilustrados. La conciencia del pueblo tampoco sale por generaciones espontáneas. Veamos, hablemos sobre el camino y ahí vamos a decir cosas sobre la conciencia. ¿Conciencia para qué? ¿Conciencia para qué? Porque si uno llama conciencia a la disposición de la gente común y corriente para dar un asalto revolucionario al aparato del Estado, esa cuestión nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido. El conjunto del pueblo se ha sumado a las revoluciones cuando la vanguardia ya se tomó el gobierno. Claro, el 1 de enero todo el pueblo cubano apoyó a Fidel, pero Fidel hizo una guerra revolucionaria con unos poquitos, ¿se entiende? ¿Ya? Y eso se transformó en violencia de masa porque la gallá quería echar a Batista. No, pero conciencia para qué. Eso es. ¿Sabes que son explotados? No, claro, pues, como mínimo. Ahora, de la conciencia de somos explotados y queremos tal cosa, a la conciencia de estamos dispuestos a emprender una larga marcha, ese es el pasito que hay que dar. Ya, entonces, sobre la lucha de clases, 2 sesiones, el martes y el jueves de la próxima semana. ¿Sí? Y ahí volvemos sobre este punto, que en buena cuenta este es el punto concreto. Nosotros hemos hecho caso a su libro y hemos logrado utilizar el pensamiento de Foucault, la Colacón, la Colacón, la Colacón, la Colacón, la Colacón.